Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lámina vamos a hablar de el caso de flujo externo, cómo cuantificar cargas básicamente con fundamento en mediciones experimentales. Este tema es extremadamente amplio, es imposible en una lección, siquiera en un curso, cubrir esto. Es básicamente todo un campo de estudio de aerodinámica en general. Entonces, acá únicamente se van a ver como unos principios, unos fundamentos, como a manera de introducción. No se van a tocar aspectos teóricos. Eso correspondería ya sea a cursos de mecánica de fluidos avanzados o, como les comentaba hace unos momentos, a cursos dedicados al tema de aerodinámica, de hidrodinámica. Para efectos de estos temas, recuerden que estas láminas se han preparado para un curso en particular, un curso a nivel universitario de mecánica de fluidos y están pensadas para estudio independiente, por eso algunas de las láminas van a encontrarlas un poco cargadas de texto. Estos tópicos en relación al libro de texto de mecánica de fluidos de Sengel y Zimbala se pueden explorar ya con más detalle, con ejemplos de cálculo, ejercicios en las secciones que vienen ahí para cada uno de los temas que se pretenden cubrir aquí nuevamente de manera muy básica. El caso es que este tema es tan amplio precisamente porque tiene muchísimas aplicaciones. Sin entrar siquiera en la parte teórica, en el interés que pueda tener únicamente desarrollar la parte matemática o la parte analítica, solo pensando en aplicaciones tiene una muy gran cantidad de potenciales cálculos o valoraciones que uno puede hacer con ecuaciones relativamente sencillas como las que se presentan algunas muestras en esta lección. Obviamente el caso de las cargas de viento en estructuras habitadas o en estructuras decorativas o que tengan más bien alguna función no de proteger, sino más bien una función de transporte como en puentes o una función estética como el rótulo que ustedes ven ahí al lado derecho, pues todas esas requieren la estimación de cargas de viento. En estos casos es un poquito más interesante la componente estática que la componente dinámica, pero por supuesto hay otros casos de aplicaciones de todos tamaños, sobre todo las turbinas eólicas o estructuras móviles como la grúa que ustedes ven ahí al lado derecho, en donde hay algún movimiento implícito, ya sea de la pieza que recibe el flujo para propósito de generar energía, en el caso de un eje, esa turbina eólica que tienen del lado izquierdo, o simplemente garantizar que la estructura móvil, aunque va a ser una movilidad muy limitada, muy despacio, que la estructura móvil, por ejemplo, esa grúa que está llevando un tanque, aunque son movimientos pequeños, pues definitivamente van a haber movimientos y esos movimientos van a interactuar con el fluido, en este caso el viento. Los operadores de grúas, precisamente esa es su ocupación perenne, el viento, no solo conocer el grado de velocidad que le va a afectar, sino el potencial de que haya una ráfaga, la frecuencia de las ráfagas y la intensidad de las ráfagas. Casi que tienen que pronosticar qué va a ocurrir. Obviamente todo esto se ve mejorado como una asistencia al operador de la grúa, se ve mejorado con algunos análisis de escenarios, de ya sea ráfagas o de una, una velocidad de viento más o menos constante en cuanto a cómo tiene que reaccionar o en qué dirección tiene que orientar su máquina. El caso es que esas son las aplicaciones más convencionales, el efecto en estructuras, el efecto en elementos
relativamente estáticos, pero por supuesto, lo más famoso de los cálculos, de las mediciones, de los análisis, de las simulaciones de flujo externo es en automóviles de competencia, en automóviles, vehículo liviano, convencional, en aviación, en todos los tamaños que tiene, en cohetería, por supuesto, en todo lo que es deportes, pues también eso también es parte de los cálculos que pueden beneficiarse eh, los que usan estos aparatos, pero es como lo más vistoso, es lo que uno más ve convencionalmente, bueno, por supuesto, en programas de televisión, en artículos periodísticos y en general en gente que busca motivar, entre otras cosas, a estudiar ingeniería o a orientarse por el área de las ciencias. Por otra parte, esto es como decir lo más famoso, pero recuerden que hay casos en donde tal vez no parezca ser un flujo externo, pero sí lo es. Por ejemplo, el flujo en un abanico, en una bomba, hay una interacción entre las cuchillas, los álabes, las aspas de la hélice o del rotor de la bomba o rotor de la turbina. Hay interacciones ahí que son en realidad eso, flujo externo, no es un flujo que está limitado a un ducto, sino que es un flujo alrededor de un cuerpo, en este caso los álabes, lo dicho, las cuchillas o las palas del abanico o de la bomba. El problema de todos los casos de flujo externo es que es altamente tridimensional. Es cierto que hay ecuaciones especiales para casos bidimensionales, la mayoría de experimentos que está muy bien documentado para mucha variedad de velocidades de flujo y demás, están orientados principalmente a casos 2D, pero porque se pueden extender a elementos bidimensionales. El caso es que la realidad es que los elementos reales son tridimensionales y por ende el flujo esencialmente va a ser tridimensional. Entonces, eso quiere decir que cualesquiera que sean los métodos de cálculo o los métodos experimentales, ellos se ven complicados por el hecho de que es tridimensional. Entonces, las mediciones, no solo de las fuerzas que estén actuando, sino de las velocidades locales, de los grados de turbulencia, de cualquiera de estos aspectos es muy, muy compleja. Vean que incluso estas imágenes que estoy utilizando para explicar la tridimensionalidad del flujo, pues precisamente provienen de simulaciones, no de mediciones directas, porque es muy difícil lograr esa resolución, poder visualizar esa complejidad del flujo únicamente con mediciones de presión o con hilos de humo o algo por el estilo. Entonces, eso quiere decir que muchas veces uno necesita complementar los cálculos básicos, los cálculos generales que se hacen en las primeras etapas de un proceso de evaluación o de un proceso de diseño de algún elemento de máquina o alguna máquina en general o un edificio, un rotor, lo que sea. Uno tiene que complementar esas ecuaciones básicas ya con simulaciones o con experimentos o una combinación de los dos. Claro, uno no empieza por los experimentos, por el costo que implica en tiempo y el costo de los equipos de prueba y el costo de la construcción del prototipo y demás, pero son el punto de partida. Uno hace iteraciones de diseño precisamente en ese contexto de simplificar a experimentos existentes como genéricos, similar a los cálculos que vamos a hacer en los ejemplos en estas láminas un poco más adelante. Y después, una vez que ya se decide en el grueso de lo que se necesita evaluar o lo que se necesita diseñar o decidir, entonces, si se requiere algo mucho más confiable, se llevan a cabo las simulaciones, que es mucho más trabajo y requiere por general acceso a un software, a un programa informático adecuado, o por supuesto llevar a cabo experimentos que requieren equipos de medición especiales, técnicas especiales y por supuesto un reprocesamiento de los datos de las mediciones directas para obtener la información que se necesita para la decisión
que se ande tratando de hacer, simplemente la conclusión general a la que se espera llegar. Entonces, eso es como lo fundamental. Y hablando de fundamentos, básicamente, la teoría contemporánea de dinámica de fluidos, sobre todo aplicada a estos casos de flujo externo, pero como podrán recordar si conocen del tema de tuberías, todo lo que afecta el comportamiento ocurre en la interfase entre la pared sólida o la superficie sólida y el fluido. O sea, todo lo que ocurre en la capa límite es lo que importa porque ahí es donde ocurren las presiones y los esfuerzos cortantes, o sea, todas las cargas que están trabajando sobre la superficie, ya sea perpendicular a la superficie, las presiones, o paralelo con la superficie, o sea, los esfuerzos cortantes. Entonces, todos ellos son fuerzas, la presión, la fricción viscosa son fuerzas o esfuerzos que entonces se los tiene que aguantar y transmitir a otros elementos la superficie sólida. Entonces, los flujos externos no son la excepción. Si nosotros pudiéramos ver exactamente qué está pasando, por ejemplo, en ese perfil aerodinámico que está dibujado al lado derecho, entonces para cada uno de los puntos infinitesimales que componen esa superficie, en 2D, en 3D, no importa, cada uno de ellos va a tener una presión perpendicular a la superficie, por supuesto, y un cortante que va a tener hasta dos componentes. Entonces, esas dos cargas van a ocurrir en toda la superficie y podemos sumar, hacer una suma vectorial, podemos sumar todas esas cargas para convertirla en una sola carga resultante. Esa carga resultante podríamos tomarla tal cual, pero por conveniencia de cálculo, por conveniencia de manipulación de los términos y de los mismos datos, por lo general esa resultante, esa F sub R, se descompone en dos componentes ortogonales, pero no ortogonales a un marco de referencia absoluto elegido por nosotros, sino un marco de referencia definido por la dirección dominante del flujo. Es un flujo externo, entonces se supone que es un sólido, es una pieza que está inmersa en un fluido y ese fluido, por la razón que sea, se está moviendo a una velocidad relativa respecto de esa pieza, ese componente. Entonces, aunque localmente, digamos, cerca de la superficie, ese fluido va a cambiar de dirección, se va a revolver, va a tener turbulencias y demás, eso es lo que ocurre localmente. El marco de referencia absoluto que se usa es, como decir, esa velocidad que tiene el medio, así, si no estuviera afectado por la pieza, el componente. Entonces, eso es digamos, una de las direcciones en las que se descompone la resultante. Entonces, eh, eso es lo que aquí nos aparece como F sub D. Por ejemplo, esa resultante tiene dos componentes ortogonales, F sub D, F sub L. La que va en dirección del flujo es la fuerza de arrastre, la componente de arrastre, y la que va perpendicular al flujo, puede ser que exista, puede ser que no, puede ser que sea cero. El asunto es que la que va perpendicular al flujo, o sea, para arriba o para abajo, no importa, esa es la carga de sustentación. Entonces, no importa en qué dirección va, no importa si esa F sub L es cero o no. El asunto es que si existe, se le conoce como la componente de sustentación y es perpendicular al flujo. Entonces, acá, como van a ver más adelante, no es tan importante cuánto es la resultante. Lo que nos interesa para efectos de ver cómo esto afecta eh, el componente, la máquina, por ejemplo, qué fuerzas están actuando sobre el aspa de un abanico o cuánto valen las fuerzas que están actuando sobre la cola de un avión o la aleta de un submarino. Lo que nos interesa son esas dos componentes, no el resultante, sino las dos componentes, porque cada una de ellas va a cumplir una función diferente. La de arrastre, pues
es una componente inútil en la mayoría de los casos, tiende a frenar, a reducirnos la eficiencia. La de sustentación, por lo general, es la componente útil, es la que nos genera, por ejemplo, en el abanico, que de verdad se genere una diferencia de presión para que el aire sea succionado de un lado y expulsado por otro, o por supuesto en submarinos o en aviones, pues sostener el vehículo en su posición y poderlo controlar. Entonces, esa resultante probablemente solo aquí la van a ver, pero es porque proviene de esa convención, sí, la suma vectorial de todas las cargas pequeñas que ocurren a nivel diferencial sobre la superficie de la pieza, se podrían sumar y se podrían conformar en una resultante. Pero de esa resultante lo que nosotros utilizamos como ingenieros son esas componentes descompuestas en dirección de flujo y perpendicular al flujo. Entonces, como ya he insistido probablemente demasiado para ustedes, tenemos que el fenómeno es muy complejo, es altamente tridimensional y no hay forma analítica, no hay forma de calcular eso solo con la forma y la velocidad y las características del fluido. En este momento habría que poder resolver de manera explícita y analítica las ecuaciones generalizadas de la mecánica de fluidos, que como ustedes tal vez puedan recordar de una lección anterior, son muy complejas y no tienen solución analítica conocida, excepto unas pocas ecuaciones o unas pocas situaciones, unos pocos modelos. Y definitivamente un perfil aerodinámico no es una de ellas, sobre todo si el número de Reynolds es relativamente alto, o sea, si el flujo es turbulento. Entonces, lo que se hace es, o bueno, una de las aproximaciones, por supuesto, fuera de experimentos o fuera de simulaciones, es eh, agrupar los fenómenos como por la forma y las proporciones de los objetos y cómo reaccionan al flujo. Y entonces para los casos de mayor interés, entonces para esos se generan grupos de mediciones, pero convertidos a proporciones, o sea, se agrupan en términos adimensionales. Entonces, por ejemplo, para que los datos de un experimento se puedan usar para muchos diferentes cálculos, entonces, por ejemplo, se generan el factor de fricción en una tubería interna como función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. En este caso es lo mismo, en el caso de flujo externo, para ciertas formas de pieza muy comunes, como los perfiles aerodinámicos, o una esfera, o un cilindro, una placa plana y así, hay muchos experimentos hechos y se agrupan los resultados, típicamente la fuerza de arrastre o la fuerza lateral, o sea, la fuerza de sustentación. Esas fuerzas se grafican o se obtienen como función de la velocidad y de la sección transversal, así como de la densidad del fluido. O, mejor dicho, se acomodan como una proporción entre esos dos grupos. Se genera un número dimensional. El número dimensional correspondiente a fuerzas de arrastre o fuerzas de sustentación más importantes son los coeficientes de arrastre y los coeficientes de sustentación. Y como tales son proporciones adimensionales que están agrupadas como ustedes pueden ver ahí al lado derecho. O sea, es la fuerza de sustentación o la fuerza de arrastre comparado con un medio rho v cuadrado a, que es precisamente todo lo que contiene las variables que van a afectar cuánto vale F sub L, o sea, la densidad del fluido, la velocidad del fluido y el área que estamos presentándole al fluido. Entonces, esos son los coeficientes de arrastre y los datos experimentales se ponen como tales y sobre todo
función de no la velocidad, sino del número Reynolds, ¿verdad? Como siempre, parecido al caso de tuberías y algunos otros que tal vez conozcan de otras materias universitarias, es números adimensionales como función de otros números adimensionales. En este caso, el C sub L y el C sub D en muchas piezas, muchos objetos, se expresan como función del número de Reynolds si el flujo es suficientemente bajo, o sea, si el flujo es subsónico. Entonces, empecemos por los coeficientes de arrastre, con un ejemplo de aplicación que vamos a empezar ahorita. Entonces, ahí ustedes pueden ver una gráfica de cuánto vale el coeficiente de arrastre como función del número de Reynolds para el caso de una esfera. Entonces, hay un montón de condiciones ahí. O sea, que la esfera está sometida a un fluido de densidad constante, la velocidad del fluido es constante, la velocidad de la esfera pues también es constante, ¿verdad? Es una velocidad relativa. La velocidad de flujo necesariamente es subsónica para que no haya efectos de compresibilidad o ondas de choque o algo por el estilo. Y como pueden ver, las mediciones de ese coeficiente de arrastre, en realidad las mediciones de fuerza, que después se transforman a coeficientes de arrastre, las mediciones se traducen en que el coeficiente de arrastre no es constante, en este caso, en el caso de la esfera, varía con el número de Reynolds. Pudo haber sido constante, pudo haber sido variable, bueno, en este caso varía. Y no solo varía por efectos del número de Reynolds, como pueden ver, ahí hay dos curvas para el mismo caso, para la esfera. Una esfera lisa, o sea, rugosidad relativa muy baja, o una esfera muy rugosa, o sea, en donde la rugosidad absoluta es cercana en un orden de magnitud o en dos órdenes de magnitud a el diámetro de la esfera. Entonces esa rugosidad es un factor de influencia, pero que al principio no afecta mucho hasta llegar a un número Reynolds como de 10 a la 4 y después de eso ahí sí se cambia, pero después llega a prácticamente un comportamiento asintótico. El caso es que son datos experimentales. Esto no proviene de un cálculo teórico, son datos experimentales. Lo otro que podemos ver acá es que si recordamos qué números de Reynolds se usaba como referencia para dividirlo en flujo laminar, flujo potencial, flujo de transición y flujo turbulento, se puede ver que básicamente esos son los puntos de inflexión. Como pueden ver, flujo potencial no está graficado ahí, es un caso muy especial y por cierto muy difícil de medir, pero de 2 a 3 ya es flujo laminar, o sea, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, más o menos. Después de ahí de 3 a 4, que es transitorio, es inestable, entonces ahí cambia rápidamente el coeficiente de arrastre y de ahí en adelante a partir de flujo turbulento, o sea, Reynolds 10.000, sí cambia mucho, pero después de 10 a la 7 empieza a cambiar relativamente poco. Entonces, eso es algo que se usa como muestra. Diferentes objetos, una placa plana, un perfil aerodinámico, un cubo, un prisma rectangular van a tener diferentes gráficas de comportamiento de coeficiente de arrastre como función de Reynolds. Entonces, todo depende de experimentos. Entonces, más o menos para que se den una idea de por dónde cambian estas referencias, estos números, pueden ver este extracto de tabla en donde se muestra para diferentes objetos, diferentes secciones transversales bidimensionales, distintos coeficientes de arrastre. Vean que todos ellos son para Reynolds mayor que 10 a la 4, mayor que 10.000, y que varían ahí, más o menos, entre 0.8 hasta como 3.5, por ahí dependiendo de la forma del objeto. En esta colección que ustedes ven, apenas cambia entre 0.7 a 2.3,
pero más o menos para que se den una idea, digamos, como del peor caso al mejor caso. Ojo, tal vez en este cuadro no es absolutamente claro, pero se los menciono por aquello. ¿Verdad? Esas flechas son la dirección de flujo respecto de la ilustración correspondiente. Por ejemplo, en esa figura con forma de T que ven en la segunda fila del cuadro de la izquierda, entonces si el flujo va de izquierda a derecha, según ese dibujo, entonces el coeficiente de arrastre es 1.8. Si va en dirección contraria, o sea, derecha a izquierda, o sea, como que el flujo primero se topa de frente con esa protuberancia, entonces el coeficiente de arrastre es diferente. Y así para todas las demás que ustedes pueden ver por ahí. Estos valores obviamente son importantes para los cálculos que se pueden hacer con ellos, que son bastante flexibles, pero lo importante no son estos valores en particular, lo importante es que ustedes tengan en mente que cada pieza, cada figura, bidimensional, tridimensional, lo que sea, va a tener su propio coeficiente de arrastre, va a ser función principalmente de su forma, pero también de la dirección relativa del flujo y de la rugosidad que tenga. Y eso olvidándonos momentáneamente de que el flujo, entre más tridimensional sea, más va a alterar los valores equivalentes de las fuerzas o de las cargas de arrastre que tengamos. Pero uno empieza por algo sencillo, como en el caso de este rótulo. Ese rótulo que ustedes ven ahí, como pueden ver, son tres rectángulos que están montados sobre un poste cilíndrico y definitivamente aquí no hay quite. Aquí lo mejor, si uno tiene acceso a los recursos y tiene el tiempo, aquí definitivamente lo mejor sería llevar a cabo una simulación o construir una maqueta y probarla en un túnel de viento para medir no solo las fuerzas que van a estar actuando en él, sino medir también cuáles son los diferentes modos de resonancia que van a estar presentes ahí. O sea, como las turbulencias del viento puede ser que lo hagan resonar mecánicamente, porque eso, un rótulo de estos real tiene elasticidad, entonces va a empezar a oscilar, ya sea en dirección de torsión o en dirección como de la flexión del empotramiento, y puede ser que eso sea mucho más destructivo que una carga estática que uno pueda calcular con un modelo simplificado como el que estamos presentando en este momento. Pero ese es el punto de partida. Antes de ponerse a hacer cálculos mediante simulaciones o pensar en gastar el tiempo y el dinero en un experimento, en una maqueta, pues primero hay que fijarse a ver por dónde anda el pleito. Más o menos cuál es el orden de magnitud, en este caso, de la carga de arrastre esperada. Y aquí vamos a tomar en cuenta, como se puede adelantar viendo los coeficientes de arrastre, aquí vamos a tomar en cuenta el arrastre, la componente del arrastre de las caras planas del rótulo y la fuerza de arrastre del poste. Uno podría pensar que la contribución del poste es menor por ser más delgadito, pero hay que ver. Lo importante acá es estimarlo, no solo decir, bueno, seguramente no importa, bueno, hay que ver si de verdad no importa. Y como es relativamente sencillo el cálculo, aunque sea inexacto, es sencillo, entonces uno puede valorarlo de inmediato. Entonces ahí están las propiedades del aire que se van a utilizar, la velocidad del viento, que es relativamente alta, esos son más o menos como 15 metros por segundo, y el tamaño de cada uno de esos rectángulos. Son básicamente una lámina de 3,66 de ancho y 1,22 m de alto. El poste tiene 30 centímetros de diámetro y su altura es de 18 metros. Entonces, lo que necesitamos hacer es recordar la definición de coeficiente de arrastre. Como pueden recordar de la lámina pasada,
el coeficiente de arrastre para una cara plana de un triángulo que está mostrando su cara plana al viento es de 2.1, eso lo teníamos en la lámina pasada y también en la traza anterior donde había un triangulito sometido a flujo. Entonces, si el viento está incidiendo directamente sobre su cara, ese sería el caso crítico. Ahora, cualquier otra orientación que tenga, entonces va a producir un coeficiente de arrastre menor, porque va a tender como a cortar mejor el viento. Entonces aquí no vale decir que podemos tener una componente X y una componente Y del viento. El viento va a tener una velocidad absoluta. Sea cual sea su velocidad absoluta, la mayor fuerza va a producir cuando ese triángulo le muestra al viento su cara completa perpendicular a la dirección de flujo. El poste, en cambio, es redondo, entonces no tiene una dirección crítica. Básicamente su coeficiente de fricción, su fuerza de arrastre, va a ser la misma en cualquier dirección. Entonces, volviendo a la definición de coeficiente de arrastre, aquí tenemos disponible el coeficiente de arrastre, conocemos la velocidad, el área de calcularla y lo que queremos es la fuerza de arrastre. Pero antes necesitamos ver si los coeficientes de arrastre se pueden usar, porque esos eran solo para Reynolds mayor que 10.000. Entonces tenemos que verificarlo para las dos partes que componen ese rótulo. La sección rectangular y la sección circular de la columna. Entonces, para los dos se calcula igual, es velocidad por longitud característica por densidad entre viscosidad. Entonces, la velocidad es la misma para los dos, igual que la viscosidad y la densidad del aire, lo que cambia la longitud característica. Entonces, en el caso del rótulo, necesitamos usar el ancho porque esa arista, la arista del triángulo, es lo que está relacionado con ese coeficiente de arrastre, no la altura del triángulo, ese prisma triangular, sino la base de ese triángulo equilátero, eso es a lo que está relacionado con el coeficiente de arrastre, ese es C sub D. Entonces, como el C sub D está asociado a ese triángulo equilátero, entonces la base del triángulo es la que entra como longitud característica y por eso es que usamos el ancho B de 3,66 metros. Entonces nos resulta un número de Reynolds de 3 millones, que definitivamente es mayor que 10.000. Podemos usar el coeficiente de arrastre. Para la columna redonda, pues ahora sí, la longitud característica de una esfera, de un cilindro, de una tubería, es precisamente su diámetro. Entonces eso es lo que ingresamos como longitud característica y nos da también más de 10.000, 26.000, 268.000, perdón, que es bastante más que 10.000. Entonces, como estamos tranquilos con eso, entonces despejamos de la ecuación de coeficiente de arrastre, despejamos la incógnita, en este caso la fuerza de arrastre, que sería el coeficiente de arrastre por un medio, por densidad, por velocidad al cuadrado, por el área. Con el área, en este caso, se usa el área proyectada, el área frontal proyectada, o sea, el área que el viento puede ver de la pieza en la dirección en que él viene. Entonces, como nosotros dijimos que estábamos perpendiculares con la cara perpendicular, el viento actúa sobre toda la cara completa, que sería entonces precisamente 1,22 m por 3,66 m. Entonces, el área en este caso es esa área frontal proyectada del rótulo A por B, o sea, 1,22 m por 3,66 m. El resultado ustedes lo pueden ver ahí, más o menos un poquito más de 1 kilonewton. El poste se maneja igual, el coeficiente de arrastre es diferente, por supuesto, porque es el del cilindro, y haciendo la misma operación nos resulta en 700 newton, vean que es del mismo orden de magnitud, 700 contra 1000, del mismo orden de magnitud. Entonces vean que la contribución
del poste es parecida a la contribución del rótulo. Entonces no era algo que podíamos despreciar. Lo otro importante de ver acá es que aquí el área no es el área de la superficie del poste, es el área frontal proyectada. Entonces uno lo que ve, lo que el viento ve en su dirección de flujo del poste es un rectángulo, la altura de ese cilindro por el ancho, o sea, el diámetro de ese cilindro. Entonces ese es el área que nosotros estamos usando. Y precisamente la altura, esos 18 metros de altura, son los que nos están causando que esa fuerza de arrastre, al menos utilizando este método de cálculo, sea relativamente alta. Entonces, básicamente, si todas las suposiciones son ciertas y que además podemos suponer que la fuerza de arrastre total es simplemente la suma de las componentes, entonces esa es la carga estática total esperada. Entonces, eso no es enteramente cierto. Aquí estamos suponiendo que es válida la superposición de dos cálculos. Lo cierto es que lo ideal es que hubiéramos tenido un coeficiente de arrastre especial para ese caso, o sea, de un cilindro pegado a un triángulo. Pero como no lo teníamos, no teníamos una tabla, no teníamos experimentos, no teníamos correlaciones para eso, entonces tuvimos que aproximarlo de esa manera. Entonces, no podemos decir que esa va a ser la carga. Puede ser que sea mayor, puede ser que sea menor, pero por lo menos tenemos una estimación del orden de magnitud. Puede ser que si uno lo hiciera medido o hiciera un cálculo muy preciso, una simulación o algo así, puede ser que dé un total de 1.5 kilonewton, puede ser que dé 2. El asunto es que esto es un orden de magnitud, esa es la carga, más o menos la carga esperada. Em, Otra cosa importante acá es que eso es un rótulo, es de un material real, él no se puede hacer perfectamente sólido y entonces en la realidad una carga relativamente pequeña, ni siquiera tan grande como esa de 1.9 kilonewton, em, va a generarle deformaciones y esas deformaciones en un entorno real van a resultar también en que ese rótulo va a quererse devolver, o sea, vamos a entrar en un fenómeno de resonancia, podría ser torsional, podría ser lateral, y eso sin tomar en cuenta que el viento podría entregar su energía en ráfagas y simplemente empeora el asunto. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿todo eso es cierto? La pregunta es, ¿cómo calculo eso? Entonces ahí sí se requieren ya sea analizar varios escenarios diferentes o hacer una simulación o hacer pruebas de experimentos sobre una maqueta o en el mejor de los casos, si es factible, sobre el elemento real, en un rótulo real. Eso es una mitad, eso era coeficiente de arrastre. Ahora pasa algo con el coeficiente de sustentación. Se manipula, matemáticamente se manipula igual, es la misma ecuación, lo que cambia es el concepto, es una fuerza de sustentación, ella es perpendicular a la dirección del flujo y pues evidentemente tiene un coeficiente distinto, proviene de cuadros o gráficas o ecuaciones diferentes. El asunto es que antes de simplemente aplicar esas correlaciones, hay que imaginarse un poco de dónde viene esa fuerza lateral, de dónde viene ese fenómeno de que en dirección perpendicular al flujo se nos genera una carga. ¿Por qué? Si no hay componente en esa dirección. Y de ahí, claro, como ustedes pueden imaginarse, es un asunto de cuál es la forma. Si uno tiene una placa y se la presenta a un ángulo respecto de la dirección de flujo, uno esperaría que ese ángulo haga que se descomponga en componentes, una perpendicular a la placa, otra paralela a la placa, y entonces genere una fuerza de arrastre y una de sustentación. Pero a veces no, a veces hay cargas que aparecen, por ejemplo, en un cilindro, que es perfectamente simétrico y aparecen cargas laterales. ¿Por qué? Resulta que
el fluido mismo, por ejemplo, dependiendo la velocidad, o mejor dicho, del número de Reynolds, puede ser que el flujo sea perfectamente simétrico, como aparece en la imagen de la derecha, más abajo. Entonces ahí sí, toda la suma de fuerzas sobre un lado del cilindro va a ser igual a toda la suma de fuerzas sobre el otro lado del cilindro, digamos el izquierdo y el derecho. Entonces se anulan y no hay problema. Pero conforme sube la velocidad, que es lo que estamos tratando de mostrar, conforme está más arriba la ilustración de la derecha, entonces conforme sube el número de Reynolds, porque sube la velocidad, entonces no solo el flujo se vuelve inestable, o sea, em, se generan fuerzas por la formación de vorticidades, se generan fuerzas de abofeteo, donde él simplemente está alterando constantemente las reacciones en la superficie del objeto. Y esas reacciones cambian en el tiempo, igual que ese flujo a veces va para la izquierda, a veces para la derecha, por acción de que ese cilindro le estorbó al flujo, entonces tenemos fuerzas variantes en el tiempo. Si la velocidad es muy baja, pues nada de eso va a pasar. Por ejemplo, flujo potencial, o sea, ni siquiera el flujo laminar es una velocidad de flujo tan lenta que las fuerzas de inercia prácticamente no hacen nada. Lo único que afecta el flujo es la geometría y la viscosidad. Conforme uno sube un poco, con el mismo cilindro y mismo fluido y todo, conforme uno sube un poco la velocidad, vean que todavía es laminar, Reynolds 200, vean que se rompió esa continuidad, se rompió ese ordenamiento del fluido. En este caso se generaron dos vórtices, que es cierto, son unos vórtices que giran muy lento, porque el número de Reynolds es muy bajo, vean que todavía eso es flujo laminar, pero se rompió ese ordenamiento. Entonces, eso, si nosotros lo subimos todavía más, se nos convierte en que esa zona como desordenada, esa zona turbulenta, esa zona donde hay vórtices, eventualmente van a llevar a inestabilidades, como la que ustedes pueden ver acá. Y esas inestabilidades tienen unos efectos directos en justamente el coeficiente de sustentación y también en el coeficiente de arrastre. Entre más desordenado, entre más turbulento, peores van a ser los coeficientes. O sea, el de sustentación baja y el de arrastre sube. Entonces, ese punto de separación, si es demasiado avanzado, si está demasiado adelante en el objeto, quiere decir que hubo separación, o sea, que la capa límite se volvió muy gruesa en gran parte del objeto. Entonces, en muchos casos no importa mucho, simplemente desordena el flujo, pero en otros puede producir problemas. El más famoso problema por separación, o sea, cuando las partículas de fluido no se acomodan a ambos lados, o por todos los lados, pero aquí veámoslo como a ambos lados del objeto, entonces ahí es donde brinca, el coeficiente de arrastre se vuelve muy alto y el de sustentación o baja muy rápidamente o si sigue subiendo, lo hace a costas de una subida muy grande en el coeficiente de arrastre. Entonces el caso más famoso, como les decía, es el de cuando un perfil aerodinámico de un avión, de una bomba, de un ventilador, el perfil aerodinámico cualquiera, entra en pérdida, que es como lo que ustedes están viendo ahí en la imagen de la derecha. Ese perfil está en pérdida, como pueden ver, detrás
del ala, por llamarla de alguna manera, detrás de ese perfil aerodinámico, hay unos vórtices grandes que se alternan ahí, se pueden notar tres muy grandes. Ese básicamente está en una condición de alto coeficiente de arrastre y bajo coeficiente de sustentación, básicamente baja eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un principio, si todavía tenemos una inclinación pequeña del perfil aerodinámico respecto del flujo, o sea, un ángulo de ataque relativamente bajo, entonces, como pueden ver en la imagen de más arriba a la derecha, la sustentación es poca, pero también el arrastre es poco. Por algo se llama perfil aerodinámico. Conforme eso va subiendo, como pueden ver en las siguientes dos imágenes, la del medio y la de abajo, entonces esa inclinación mayor, ese ángulo de ataque mayor, produce mejor sustentación, o sea, fuerza de sustentación mayor. Eso es bueno en cierta medida. Eso es bueno en que la aeronave puede llevar más peso o en que el submarino puede cambiar de profundidad más rápidamente, que un ventilador, una bomba puedan entregar una mayor diferencia de presión. Entonces hasta ahí, todo bien. El problema es cuando ese ángulo de ataque es demasiado grande y ocurre lo que acabamos de mencionar antes. Ocurre separación. Si eso ocurre, entonces no solo se pierde muchísima eficiencia, sino que además puede producir un problema, una falla. O sea que de pronto se pierde la sustentación que se esperaba tener y por supuesto la eficiencia, si es que hay alguna carga útil, baja. Entonces, en estas imágenes un poquito más claras se puede ver desde un ángulo de ataque 0 hasta 10, en donde todavía no hay separación. O sea, está empezando a darse, pero todavía no hay separación, no hay formación de turbulencia. Ya esa última, abajo a la derecha, ya ahí está cerca, pero todavía no está ocurriendo en ese perfil aerodinámico. Pero ya después de 12, ahí ya se pueden ver más claramente los vórtices hasta llegar a 18 donde está completamente desordenado. Entonces después de 12, ahí no hay nada que decir. Después de 12 grados, probablemente no solo haya mucha fricción, un coeficiente de arrastre muy alto, sino que probablemente se haya caído el coeficiente de sustentación. Entonces en esta otra imagen, pues se ve ya no un perfil aerodinámico, sino una placa plana, en donde eso ocurre mucho antes. Y a la par está la gráfica que caracteriza esto. A la par pueden ver donde el coeficiente de sustentación es C sub L, varía con el ángulo de ataque. Entonces, obviamente, una placa plana, no un perfil aerodinámico, en este caso, una placa plana, no va a producir ninguna sustentación con ángulo de ataque cero y está alineada con el flujo, entonces no va a producir sustentación alguna. Conforme aumentamos ese ángulo, la placa va a producir cada vez más carga lateral a ella, o sea, más sustentación y teóricamente eso no solo va a aumentar linealmente con el ángulo, sino que aumentaría ahí hasta valores muy altos, pero esos valores muy altos serían solo si nunca hubiera separación. Vean que los experimentos, que son los que están ahí rotulados con los puntos triangulito rojo y cuadrito azul, los experimentos lo que nos dicen es que básicamente después de 10 grados él entra en pérdida, que es más o menos lo que está en la foto de la izquierda. Entonces, como pueden ver, aunque uno siga aumentando el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación permanece constante. En otras palabras, no ganamos nada. Algo parecido ocurre con un perfil aerodinámico, solo que no ocurre tan pronto. Como pueden ver acá, esto es lo mismo. Vean que son
igual es un ámbito de ángulo de ataque similar, ¿verdad? De 0 a 20, como en la gráfica anterior, pero ahora es un perfil aerodinámico. Y esa gráfica de variación de C sub L, del coeficiente de arrastre, como función del ángulo de ataque, es para el caso particular de que el número de Reynolds sea 14.000, o sea, es para una cierta velocidad y un cierto fluido, ¿verdad? Un cierto fluido que tiene cierta viscosidad, cierta densidad, y para una longitud característica también determinada. En perfiles aerodinámicos, la longitud característica es la cuerda, o sea, lo que ustedes perciben como la distancia horizontal de punta a cola del perfil aerodinámico. Esa cuerda es la longitud característica que se considera en perfiles aerodinámicos que sirven, sí, para alas, pero recuerden también para turbinas eólicas, para bombas, para ventiladores, para aletas de estabilización, o sea, cualquier cosa que tenga un perfil con esa forma bidimensional, tridimensional, lo que sea. El caso es que, como ustedes pueden ver, él no pierde sustentación hasta más de 12 grados. Vean que ahí básicamente con 16 grados más o menos es donde de pronto se cae el coeficiente de arrastre. Entonces ahí se puede ver donde ese perfil yo puedo orientarlo respecto al flujo más o menos desde menos 16 grados hasta más 16 grados sin perder estabilidad, sin perder sustentación. Claro, eso viene a un costo de más arrastre, pero el caso es que no se cae, no entra en pérdida, que es lo que hemos estado tratando de comentar en las últimas láminas. El asunto es que esto tiene un alto costo por aquello de que no conozcan la denominación NACA. NACA eran las siglas de la NASA estadounidense, pero hace 80 años. Pero la nomenclatura de los diferentes perfiles siguió utilizándose y sigue utilizándose. Y esos números, esos 2412, 0012, 1243, se refieren a diferentes proporciones de curvatura, de espesor respecto al largo, o sea, la cuerda del perfil. Entonces, básicamente, no hay una regla absoluta para esto. El asunto es que son proporciones, esos números están relacionados con proporciones de estos perfiles, pero eso no es asunto de estas láminas. Lo que sí es asunto es el costo. Vean que entre más alto el C sub L que yo le demande, por ejemplo, a un perfil, entonces el coeficiente de arrastre también va a aumentar. Entonces aquí tenemos una forma un poco diferente de presentar los datos. Vean que es cuánto vale el coeficiente de arrastre como función del coeficiente de sustentación. De nuevo, todo esto son datos experimentales y lo que nos interesa acá es que si el coeficiente de arrastre es 0, ¿verdad? Que eso ocurre, como recordarán por acá, cuando el ángulo de ataque es 0. Si el coeficiente de sustentación es 0, entonces el coeficiente de arrastre es algo ahí, en este caso aproximadamente 0.008, y tiene sentido. O sea, puede ser que un ala no esté generando una carga útil de sustentación, pero igual va a estar recibiendo un fluido de frente, entonces va a estar generando fricción, va a haber pérdidas viscosas, entonces va a tener un coeficiente de arrastre, un C sub D, mayor que 0. Pero ese no es el punto. Vean que conforme sube el coeficiente de sustentación, o sea, eso tenía que ver con el incremento en el ángulo de ataque, pues también va a subir el coeficiente de arrastre. Y como ustedes pueden ver, en el caso de este perfil en particular, esto es un perfil diferente al que estaba mostrado antes, es un 0012. En ese perfil en particular, ahí podemos ver que más o menos después de que el coeficiente de arrastre sea 1,
empieza a subir muy rápidamente el coeficiente de pérdida, la parte no útil. O sea, si C sub L, coeficiente de sustentación mayor que 1, entonces ahí podemos ver donde sube casi que de golpe el coeficiente de arrastre. Entonces eso ocurriría más o menos, como pueden ver acá, por ahí entre los 9 a 12 o 14 grados de ángulo de ataque, dependiendo del perfil, por supuesto, pero más o menos por ahí anda. No solo perfiles aerodinámicos, ¿verdad? Recuerden, cualquier figura tiene coeficiente de arrastre, tiene coeficiente de sustentación. El asunto es de qué tenemos datos y de qué vale la pena hacer cálculos, simulaciones o experimentos para encontrarlos. Acá hay un caso muy especial, em, que son el coeficiente de sustentación, es C sub L, pero vean que ya no es función de un ángulo de ataque. Vean que es función de otra cosa, de ese omega sub A entre U, que es esa proporción de velocidad de rotación de una esfera multiplicado por su diámetro dividido entre su velocidad de vuelo, o sea, la velocidad relativa del fluido respecto de esa esfera. Entonces, eso es una proporción adimensional. Entonces, esa proporción alimentada en esa gráfica, de acuerdo a diferentes números de Reynolds, entonces nos da diferentes coeficientes de sustentación. ¿Y esto qué es? Esto es la gráfica que caracteriza, parecido a un perfil aerodinámico o cualquier otra figura, el efecto Magnus, o sea, cómo cambia el coeficiente de sustentación, como una esfera o un balón deportivo, una pelota, va a tener efecto, o sea, va a moverse en una dirección aparentemente poco intuitiva, y es que la rotación de la esfera afecta la distribución del flujo y por ende afecta la distribución de presiones y la distribución de fuerzas viscosas. Entonces eso quiere decir que por la rotación él se va a portar diferente a lo que uno esperaría a que si estuviera inmóvil esa esfera. Entonces, otra vez, no hay cómo calcular eso, pero sí hay cómo medirlo. Y los resultados de las mediciones, como los que están resumidos ahí en esa gráfica, es a lo que uno necesita acceder para poder hacer los cálculos que a uno le interesen. Igual que con los coeficientes de arrastre, los coeficientes de sustentación, uno idealmente lo que necesita es el coeficiente de sustentación como función de lo que uno puede alterar y para la pieza especialmente que uno está considerando. Pero a veces eso no se tiene, que es el caso de este ejemplo de cálculo que ustedes tienen por acá. Entonces, lo que se propone es ver si eso que ustedes ven ahí es factible, o sea, así como hay hidroaviones y hay embarcaciones de hidroala, preguntémonos si eso se puede hacer para una especie de tabla de surf. Si se puede aprovechar el hidroala, que en esa foto pues no se ve, está dentro del agua obviamente. Si esa hidroala es suficiente para sostener a una persona y la tabla. En esa tabla pues va a tener su peso, eso va a ocupar un sistema de propulsión, o sea, un motor, unas baterías, otras cosas. Entonces, la pregunta es, si un hidroala hecha con ese perfil aerodinámico, el 0012, con una envergadura, o sea, un largo de 14 pulgadas y un ancho, o sea, una cuerda de 4 pulgadas, si eso es suficiente para llevar a una persona. Y consideremos ese fluido, o sea, un fluido salino, por eso la densidad es un poquito más alta de lo convencional y la viscosidad un poco diferente también.
como para usarlo en la costa, en agua de mar. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es si eso es factible. Y por supuesto, esa factibilidad, pues de una vez vamos a necesitar evaluar otras cosas. Bueno, sí, pero ¿qué velocidad necesitamos? Y más o menos como cuánta potencia vamos a ocupar para impulsar ese aparato, esa tabla de surf. Y ya que vamos a hacerlo con hidroala, pues bueno, ¿cuál es el ángulo de ataque que necesitamos proveer de manera estable, como la persona que va montada en la tabla de surf en este caso? Más o menos cuál es ese ángulo de ataque, a ver si es algo maniobrable, si es estable, pues si es cómodo, etcétera. Entonces, antes de que se preocupen de que esto es un ejercicio en vano, vean que eso sí existe, em, que sea seguro, que sea duradero, eso ya es asunto de cada quien, pero como pueden ver, eso existe. Ese perfil de ala que parece una cola, eso es básicamente para control, no para sustentación. Lo que está justo debajo del extremo izquierdo de la tabla, como decir, montado sobre ese poste, primero pueden ver un pequeño motor. Las baterías en este caso están almacenadas dentro de la sección de tabla, de esa tabla de surf, por llamarla de alguna manera, y el motor está dentro de ese cilindrito como con forma de ojiva que mueve un pequeño rotor, una pequeña hélice que está al extremo izquierdo de donde estaría ese motor de esa ojiva. Entonces, ahí pueden ver de último, en el extremo derecho de esa pequeña ojiva, ya como decir, el hidroala, la que de verdad es la que sostiene a la persona. Entonces acá hay dos cosas que averiguar. Primero, si tenemos suficiente fuerza de sustentación para lograr llevar a una persona 80 kilos más 14 kilos de la tabla. Y para lograr eso, bueno, ¿qué velocidad se requiere? Entonces, obviamente, la forma que esto tiene no es bidimensional. Hay un montón de factores acá, que si la velocidad es constante, que si no lo es, que cuál es el ángulo de ataque. Hay un montón de factores y todos ellos no es que se pueden despreciar, pero en una etapa inicial nos están preguntando si esto es factible o no, o si el hidroala tendría que ser de 20 metros de ancho. O sea, estamos apenas viendo a ver si esto sirve o no, como decir, una prueba de concepto. Entonces ahí sí, no importa que hagamos esas suposiciones, esas consideraciones. Entonces simplificamos esa sección que supuestamente puede sostener a toda la persona en simplemente ese gráfico crudo que ustedes tienen ahí. Tiene cuerda A de 4 pulgadas, envergadura L de 14 pulgadas, no sabemos la velocidad, la ocupamos saber, no sabemos ángulo de ataque y tampoco sabemos cuál es la fuerza de arrastre y esa la necesitamos saber porque si la fuerza de arrastre es demasiado alta para producir la sustentación necesaria, entonces el motor va a tener que ser muy potente, por ende muy pesado y probablemente el suministro de energía va a tener que ser también pesado y costoso. Entonces básicamente no vale la pena. Entonces ocupamos saber cuánto vale F sub D. Entonces vean que velocidad es incógnita, alfa, ese ángulo de ataque es incógnita. Las dos fuerzas son incógnitas. Aquí hay mucho que no sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que la sustentación, la fuerza de sustentación, F sub L, tiene que ser igual a la carga y la carga es el peso total, o sea, la masa de la persona, la masa de la tabla multiplicado por G. Entonces, esa ecuación se nos convierte en lo que ustedes ven por acá. Eso sí, en el caso de los perfiles aerodinámicos, vea que estamos
haciendo igual C sub L por rho por V cuadrado entre 2 por área. En el caso de perfiles aerodinámicos, el coeficiente de arrastre y el coeficiente de sustentación usan como área no el área frontal que le presentamos al flujo, sino lo que se usa es la sombra del perfil aerodinámico, o sea, la cuerda por la envergadura, que en este caso es esos 14 pulgadas por 4 pulgadas, 14 de envergadura, 4 de cuerda. Entonces, con ese dato, lo último que nos quedaría como incógnita es la velocidad, que es una de las cosas que andábamos buscando, pero también el coeficiente de arrastre. Entonces, en principio, ustedes podrían decir, el coeficiente de arrastre es función de la velocidad. Entonces, no es tanto incógnita. Lo que sucede es que el coeficiente de arrastre y el de sustentación, los dos son función de la velocidad a través del número de Reynolds y del ángulo de ataque. Y ese ángulo de ataque, entonces, de verdad, es una segunda incógnita. C sub L, ese coeficiente de sustentación, es función de alfa y de Reynolds. Y Reynolds es función directa de la velocidad, por supuesto. Entonces aquí tenemos que escoger algo. Tenemos que escoger un valor razonable del ángulo de ataque, alfa, según las curvas de rendimiento. Entonces, esta curva que ustedes ven acá es la que corresponde a ese perfil para ese número Reynolds, un número Reynolds de 3 por 10 a la 6, de 3 millones. Y entonces tenemos que escoger un ángulo de ataque. Es incógnita, no es calculable. De nuevo, tenemos un requerimiento y nosotros somos los que decidimos qué ángulo de ataque sería aceptable. Entonces, obviamente no queremos usar el máximo coeficiente de sustentación, porque ahí estaríamos cerca de la condición de pérdida y eso es lo que no queremos. No queremos que sea una tabla de surf inestable, queremos que sea estable. Los puntos en azul, esos rombos azules, son los del experimento, para que no se vayan a confundir con los datos de los modelos numéricos que están en rojo y en verde. Pero como pueden ver, básicamente, por encima de 15, fijo, vamos a tener problemas de pérdida, problemas de inestabilidad. Entonces, mejor estemos por debajo y estemos bien por debajo. Por ejemplo, 10 grados. Si ustedes quieren hacer el cálculo con 8 grados o con 12 grados, también estaría bien, sería un buen punto de partida. Recuerden que estamos de todas maneras con un montón de imprecisiones. Ese modelo que nosotros estamos asumiendo, que es nada más un hidroala bidimensional, bueno, no es cierto. Eso está el poste estorbando, tiene los extremos cerca, hay un montón de efectos que no estamos considerando, entonces suponer 8 grados, suponer 12 grados, no va a meterles un desvío grande, estamos apenas viendo la factibilidad de esto que fue lo que nos preguntaron. Entonces, 10 grados parece ser aceptable, acá estamos lejos de la pérdida, pero no nos hemos fijado en qué va a pasar con la fricción, con el coeficiente de arrastre. Entonces vean que para efectos de coeficiente de sustentación, para 10 grados tenemos más o menos, como poco menos de 1.2, más o menos 1.15. Y fijémonos para ese mismo ángulo de ataque, en el cuadro, para ese mismo perfil, obviamente, misma velocidad, ¿qué pasa con el coeficiente de arrastre? Entonces, como pueden ver, después de 10 grados, ahí se dispara el valor del coeficiente de arrastre. Entonces, definitivamente no queremos andar por ahí. Un coeficiente de arrastre alto no solo nos va a generar turbulencias extra y por ende inestabilidad, sino que además va a demandar más potencia de la propela, de la hélice que impulsa la tabla de surf. Entonces eso no nos conviene. Entonces más bien acá puede ser que alguien quiera, en lugar de utilizar 10 grados, quiere usar 8 grados como para estar del lado seguro. Entonces, con esas dos consideraciones, nos necesitamos devolver acá nuevo C sub L
y de una vez el C sub D, coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre. Empezamos por el coeficiente de sustentación, ¿verdad? Con la carga útil que él tiene que llevar, que es de más o menos 800 newton, considerando el peso de la persona y el peso de la tabla, el motor, las baterías y demás. Entonces ahora sí, con C sub L conocido, porque escogimos el ángulo de ataque, lo fijamos, entonces ya tenemos todo completamente conocido. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre según esto para esa condición. Entonces tenemos que la velocidad requerida, ya nos quedó como única incógnita, es de 6.82 metros por segundo, lo cual es una velocidad razonable. Como pueden ver, 24 kilómetros por hora es una velocidad realista para tablas de surf, para bodyboards, para ese tipo de aparatos. Entonces tal vez no vaya a llegar a eso, tal vez sea más rápido que eso, pero por lo menos no dio 240 kilómetros por hora o 60 kilómetros, dio algo razonable. Uno querría que fuera un poco más bajo, uno querría que fuera 10, 13, 8, ojalá, pero simplemente el fluido no va a aguantar. Si uno quiere una velocidad menor, probablemente lo que ocupa es un hidroala más grande, de mayor cuerda o de mayor envergadura, eh, o simplemente un motor de más potencia para que de verdad se llegue a una velocidad suficientemente alta. Claro, aquí supusimos que se iba a llegar a ese número de Reynolds. No podíamos calcular el número de Reynolds antes porque no sabemos la velocidad, era una incógnita. Era una de las cosas que nos preguntaban, bueno, ¿qué velocidad va a necesitar esto para que funcione el hidroala? Bueno, ahora sí ya sabemos, tenemos un primer estimado. Entonces, ahora que tenemos una velocidad, veamos a ver si estamos perdidos. Porque si el número de Reynolds es muy diferente del de 3 millones, que era para el que estaban las tablas, ocupamos buscarnos otras tablas en donde sí venga los valores precisos para el número de Reynolds preciso. Y es lo que hacemos acá. Entonces, recuerden que el número de Reynolds en un perfil aerodinámico se utiliza como longitud característica su cuerda, que es lo que tienen ahí, esas 4 pulgadas son la cuerda, la velocidad que recién calculamos, la densidad y la viscosidad del agua de mar, del agua salada. Nos da más o menos 2 millones. Entonces no coincide con 3 millones, pero por lo menos es del mismo orden de magnitud. Y sobre todo, es flujo turbulento. Tal vez eso es un poco más importante, pero es flujo turbulento y es flujo turbulento totalmente desarrollado. Para eso ocupamos no solo Reynolds más de 10.000, sino flujo turbulento totalmente desarrollado. Quiere decir que ocupamos unos Reynolds de por lo menos 150.000, 200.000, que definitivamente es el caso acá. Entonces, si se tiene acceso a tablas o cuadros para coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre para ese número de Reynolds de 2 millones, fantástico. Si no, pues seguimos adelante de nuevo con esta valoración preliminar, que es lo que nos interesa, de si esa tabla se sostiene o no. Entonces, el otro dato que teníamos por ahí pendiente era el de el coeficiente de arrastre, que lo necesitamos precisamente para ver qué es lo que tiene que hacer el motor, cuánto el motor tiene que trabajar eh, para mantener a velocidad constante, a esos 24 kilómetros por hora, esa tabla. Entonces se aplica la misma correlación, solo que para el caso de fuerzas de arrastre, coeficiente de arrastre, para esas mismas condiciones, ángulo de ataque de 10, el perfil NACA 0012. Entonces, suponiendo que es aceptable ese error por número de Reynolds, se puede calcular nuevamente, pero con el C sub D, no con el C sub L. Y resulta en 17.1 newton. Esa fuerza tiene que proveerla a la velocidad de movimiento, que es 6.35, entonces eso nos sirve como para tener una idea de más o menos qué potencia se necesitaría. Claro, esta potencia no es la potencia real del motor, porque
va a tener que pasar por un montón de ineficiencias. La de la hélice, la del motor, la de alguna transmisión que tal vez se requiera. Y por supuesto, hay un montón de cosas que meten fricción, el mismo poste que sostiene el hidroala, otro montón de fenómenos ahí que nos van a ir incrementando la demanda de potencia, pero es un punto de partida. Y el punto de partida nos da un número más que realista, nos da del orden de 100 watts. Entonces, seguramente no va a ser de 116 o de 120 watts el motor. Seguramente va a ser probablemente del doble o un poco más, pero por lo menos es algo factible. 250 watts es factible para un motor, para suficientemente pequeño, para un sistema de baterías que pueda estarlo alimentando. Factible quiere decir eso, factible, pero en adelante se va a necesitar muchísimo más detalle, ya sea cálculos mejores o simulaciones o experimentos, para ya llegarle en serio a, bueno, exactamente si ese tamaño es adecuado, qué pasa con la estabilidad de esa tabla de surf, dónde tiene que ir el centro de sustentación, dónde tiene que ir el centro de masa, si es controlable, pero como concepto parece ser que estamos bien. Insisto, el tema de flujo externo es un tema muy grande, es un tema muy amplio, muy complicado, muy bonito también. Y no se limiten a pensar en que eso solo es carros y aviones y cohetes, o puentes enormes o edificios multipiso. El flujo externo son muchísimas cosas, hasta cosas relativamente sencillas. Entonces sí, vehículos de competencia, automóviles convencionales, cohetes, aviones, todo lo que es industria aeroespacial, pues mucho tiene que ver con esto, así como todo lo que es generación, turbinas eólicas, turbinas hidráulicas, siempre, todos esos son casos de flujo externo que se tratan de diferentes maneras, pero siempre apoyando cálculos con experimentos o simulaciones. Espero, eso sí, que en todos los análisis de flujo externo que ustedes tengan, nunca el flujo de jugo sea externo.